donde se historia esta ley como lo hizo Alemania. Todos aquellos que han prevaricado en el gobierno actual deben ser sancionados, y la primera sanción, ostracismo. No pueden estar en política en el país, todos los que han prevaricado. Y eso es una ley verdaderamente favorable para el pueblo, porque aquí el pueblo no es arte ni parte. Nos utilizan en las elecciones 3 partidos que se quedan ahí repartiéndose los cuartos que nosotros contribuimos con nuestro esfuerzo. Entonces aquí, como usted sabe, esa ley que yo pido es para completar lo que usted me pide, qué vamos a hacer con esa gente que han prevaricado. Él convocó de que 2 millones y pico, vamos a convocar 4 millones. Y vamos a ir al Congreso a solicitar para legislar, para que todo aquel prevaricador del gobierno, todos sus elementos van a ser sancionados, todos los prevaricadores, empezando hasta por el mismo gobierno. Queremos manifestarle nuestras gracias en nombre de la familia. Estamos aquí en representación de nuestra familia. Lo más importante es mantenerse fiel a la memoria del Moreno, a sus principios y sobre todo a ustedes, que la mayoría son jóvenes, capacitarse y tomar al Moreno como ejemplo. Llegó al 8º curso y en base a una disciplina se hizo un gran líder, porque estudiaba la teoría del marxismo-leninismo y leía todo lo que le caía en la mano, pero con disciplina. Me apena muchas veces ver a jóvenes revolucionarios que no saben hablar, que no saben de la historia de nuestro país, que no saben de la historia de los movimientos revolucionarios internacionales, y eso es pecado. Tomen al Moreno como ejemplo, un obrero. Llegó al 8º curso y fue capaz de ser el líder del movimiento popular dominicano en base a la disciplina, al estudio y al combate sin tregua contra el enemigo. Ese es su mejor ejemplo y los exhorto a continuar en la lucha por los mejores intereses de este país. Muchas gracias. Moreno está presente. Moreno está presente. Se siente. Moreno está presente. Compañeros y compañeras, decía al inicio de la realidad que se vivía en aquella época en la que fue asesinado nuestro inolvidable camarada Maximiliano Gómez. Hoy, nuestro país, que padece de falta de agua potable, que los combustibles están cada día más caros, que el Estado se ha constituido en un narcoestado, los vamos a dejar con las palabras centrales a nombre de nuestro vocero público nacional, el compañero Fernando Hernández. Maximiliano Gómez el Moreno, un líder revolucionario excepcional. Su pensamiento político y su obra, 40 años. Hace 40 años, un día como ayer, 21 de mayo de 1971, fue asesinado en Bruselas, la capital de Bélgica, uno de los grandes líderes comunistas y de masas a la vez que ha dado la República Dominicana. Estamos aquí ante la tumba de ese gigante revolucionario, como lo hemos hecho todos los años. Aunque hemos hablado mucho, como nuestro eterno secretario general, una vez más queremos compartir con ustedes brevemente su pensamiento político y su obra. Aunque a regañadientes, sus enemigos de vida y en la muerte han tenido que reconocer la grandeza de este hijo de obrero y de una lavandera, que se colocó por encima no solo del pensamiento ideológico, sino también de la acción política, de la lucha concreta contra el enemigo de clase. En una etapa crucial de nuestra historia, el Moreno se convirtió en el líder no solamente del movimiento popular dominicano, sino de toda la izquierda revolucionaria. Era pobre y era obrero, era negro y era comunista, es decir, que tenía grandes pecados capitales para los enemigos del pueblo, pecados originales. Se puede decir que la actividad revolucionaria del Moreno fue grande, porque tenía un partido grande,
no solo por su tamaño, sino por su envergadura en todos los sentidos, fundamentalmente en los principios. Pero no es menos cierto que tenía más que suficiente luz propia para crecer, para desarrollarse. Y se desarrolló por encima de todos los obstáculos. Sobresalió entre los viejos experimentados y probados cuadros del partido y de la izquierda revolucionaria. Sacó la cabeza por encima de gloriosos fundadores del partido. Se midió y se elevó por encima de todos los intelectuales que ejercían la militancia. Era el líder indiscutido de la juventud de su generación política en la República Dominicana. Maximiliano Gómez no solo fue secretario general del partido, fue el líder de los MPDistas y de muchos revolucionarios, inclusive de otros partidos, pese al sectarismo de la época. Fue un líder natural, no solo de los obreros, las centrales azucareros, con Sol y Porvenir en San Pedro de Macorís, donde trabajó como tornero, sino que trascendió en el espacio geográfico en el país. El Moreno era un líder excepcional, tenía un cerebro privilegiado y una personalidad muy bien definida. El espíritu de superación lo demuestra. Por ejemplo, el hecho de que apenas cursó un 8º curso y se medía con grandes intelectuales de la época, tal como han testimoniado nuestros compañeros profesionales en estos momentos. Lo demuestra el hecho de que a los 23 años ya era secretario general del MPD, sobresaliendo por encima de los emblemáticos fundadores del partido, líderes obreros, intelectuales de la juventud estudiosa y combativa entonces. Pero su liderazgo era reconocido de antes de la llegada a la Secretaría General del partido, pues durante la Guerra de Abril de 1965 era uno de los dirigentes de mayor arrastre en esa contienda. Hay que hablar no solo de sus pensamientos, sino también de su obra política. Maximiliano era un gran estudioso. Decía que no solo debemos preocuparnos por engrasar el fal mecánico, el fusil, sino especialmente, fundamentalmente, el fal ideológico. Profesores universitarios han expresado su asombro porque este dirigente proletario había leído clásicos de la literatura universal de diferentes áreas, como la lógica y la filosofía, que ellos no habían leído en aquella época. Además, el máximo líder del PDT era un gran expositor, era un excelente polemista, que en ocasiones parecía hasta arrogante e irónico, pero realmente no solo era humilde, sino que tomaba mucho en cuenta los criterios de los demás. Maximiliano era dueño de una personalidad atrayente e impresionante. Hasta su porte, sus gestos, su mirada y su movimiento le favorecían. Cuando llegó exiliado a México, en marzo de 1970, causó gran impresión. Un periódico de aquella época tituló: tiene nombre y estatura de héroe, de prócer. Habla de tú con la boca y con las manos. Era osado, atrevido políticamente. Se atrevía a plantear cosas nuevas. Claro, siempre dentro del campo revolucionario, sin claudicar. Y esta aclaración es importante porque muchos oportunistas hoy que han renegado la revolución, que se han pasado abiertamente a la derecha y que son una columna del enemigo, también hablan de cosas nuevas para justificar su entrega del partido y de sus comisiones revolucionarias. En relación a los aspectos concretos de su pensamiento, veamos esto por ejemplo. El golpe de Estado revolucionario. Esta táctica política que algunos consideran una herejía, significaba plantearse, por un lado, profundizar y aprovechar las contradicciones entre los sectores económicos que propugnaban por hacerse con el Estado sumamente rico que habíamos heredado después de la muerte del tirano. Y por otro lado, era también plantearse nuevamente, quizás con mayor dimensión y con más conciencia, lo que ya había ocurrido en el 75, la división de las Fuerzas Armadas, como un efecto que estaba ocurriendo en muchas partes del país y en muchos cuarteles de la República Dominicana. Por eso fue correcto plantearse el golpe de Estado revolucionario. Fueron los momentos donde la izquierda revolucionaria estuvo cerca del poder, tanto con el golpe de Estado como con la tesis Hilda Gotró, unía a todos los enemigos del gobierno balaguerista de hacer un frente para desplazar el poder y hacer un gobierno de transición que nos permitiera ascender al poder los revolucionarios. La objetividad del Moreno y el efecto del pensamiento de Maximiliano Gómez no solo hay que medirlo por el odio encarnizado que tenía la reacción criolla y el propio imperialismo yanqui, que lo persiguió hasta darle muerte en Europa. El Moreno apuntaba y daba en el blanco. Todavía 40 años después de su vil y cobarde asesinato, ese humilde obrero de San Pedro de Macorís sigue siendo una pesadilla para los enemigos de clase, para los enemigos del pueblo. Sus ideas le han sobrevivido y muchas de ellas cada día tienen más vigencia. El odio hacia Maximiliano Gómez era el odio hacia su partido
el indestructible Movimiento Popular Dominicano, el cual ha desaparecido para muchos enemigos. Sin embargo, todavía sigue siendo un instrumento importante en la construcción del poder revolucionario. El pensamiento de Moreno es el pensamiento del MPD. Su pensamiento y su obra son imperecederos y se rigen contra la burguesía, contra el imperialismo y contra los falsos izquierdistas. Hoy cobra vigencia su pensamiento, la propuesta de formar un frente alternativo revolucionario FARC, que sea capaz de unir al pueblo y marchar por el camino revolucionario, independiente de los partidos del sistema, llámese PRD, PLD, partidos reformistas y sus demás grupos satélites. El partido de Moreno ratifica que está en estos 40 años, como ha estado siempre, estará en las calles junto a las demás organizaciones revolucionarias que estén dispuestas a luchar como el Movimiento Camañista, el Partido Alternativo Revolucionario, el Partido Comunista Maoísta y demás fuerzas democráticas y populares como el FARPO, el FLUP, el FELABEL y otros grupos. En ese sentido, extendemos nuestro llamado a los compañeros de Patria para Todos, a la Coordinadora Patriótica, a las organizaciones obreras y campesinas, al movimiento progresista organizado, a que podamos unirnos para crear el Frente Alternativo Revolucionario que impulse la lucha de este país. Estaremos en la calle en lucha contra el sistema opresor, contra este gobierno corrupto y corruptor que propicia el narcoestado desde el propio Palacio Presidencial, que mantiene al pueblo dominicano sumido en el hambre, en la miseria, en la insalubridad, aumentando misteriosamente enfermedades como el cólera, entre otras. Estaremos en la calle junto a los trabajadores por aumento general de salario, por mejores condiciones de trabajo y de vida. Estaremos en la calle junto a los sectores populares y explotados por sus reivindicaciones más sentidas. Estaremos en la calle exigiendo tierra para los campesinos, el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y el 5% del presupuesto nacional para la UAS. Estaremos en la calle reclamando la rebaja de los combustibles y contra los apagones. Estaremos en las calles, en las fábricas, en los barrios, en los campos, trabajando para forjar junto al pueblo y las demás organizaciones revolucionarias un frente alternativo revolucionario que sea la antítesis, los engendros derechistas que solo buscan aunar sectores renegados y domesticados para buscar boronas en el palacio, en los ayuntamientos y en otros espacios de poder. Estos falsos izquierdistas que tienen como divisa la y que ellos mismos confiesan que les pesan los principios, están autocalificados para representar al pueblo. El pueblo dominicano tiene que darse un verdadero frente alternativo que sea capaz de pugnar con la burguesía en cualquier terreno de la confrontación, en el terreno electoral y en cualquier terreno que las circunstancias nos dejen. Pero sí, sin amancebarnos con ella, como ocurre con los falsos izquierdistas que hacen su revolución con donaciones que le conceden los enemigos del pueblo. Ese es el camino. Entre los partidos del sistema. El camino no es buscar migajas de los politiqueros, mientras el pueblo sigue oprimido, engañado y alienado. Es hora de formar el Frente Alternativo Revolucionario. Es hora de luchar. Es hora de organizarnos y prepararnos para levantar a este pueblo, lucha contra lo propio, la perversidad. Es hora de luchar por la justicia y la libertad. Es hora de luchar por instaurar un Estado democrático, la República Democrática en este país. A 40 años de su asesinato, Maximiliano Gómez el Moreno vive y estará presente en la lucha del pueblo dominicano por el Frente Alternativo Revolucionario. Sabemos que la izquierda revolucionaria, la izquierda consecuente, tiene que darle mucho hoy ante la tumba de Maximiliano Gómez el Moreno y todos los mártires de la República Dominicana, que en este país va a haber revolución, va a haber un cambio radical, carga que encarga, aunque tengamos que tomar la decisión más firme, más difícil, más crucial. El MPD va a contribuir a construir la República Democrática, un gobierno decente, un gobierno de carácter socialista, y eso, hacia ahí vamos a empujar todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas a orar y hacer realidad el pensamiento de Maximiliano Gómez el Moreno y todos los revolucionarios. Muchísimas gracias. ¡Patria! ¡Con muerte! ¡Venceremos! ¡No lo dijo!